Hace unos cuantos días estuvimos celebrando la bendición de 55 años de vida como iglesia. Un momento propicio y precioso también para agradecer a Dios por su fidelidad a lo largo de tantos años y para suplicar a Dios su gracia por los años venideros, si Dios nos permite vivirlos. La mayoría de nosotros no estuvo presente el día del nacimiento de esta comunidad y dudo que alguno de nosotros hubiera pensado alguna vez en llegar a formar parte de ella. Dudo que en la infancia ninguno de nosotros hubiera dicho alguna vez: cuando sea grande voy a ir a vivir a la ciudad de Querétaro para ser miembro de la primera iglesia bautista del lugar. Esas cosas no se piensan, simplemente suceden cuando Dios nos sale al encuentro en el andar de la vida. Algunos incluso ni siquiera pensamos en llegar a ser cristianos, pero estamos aquí porque el Señor nos unió a su pueblo y a la misión de Jesucristo. Por sí mismos, sin embargo, 55 años no significa nada. No necesariamente son testimonios de madurez, pues como sabemos hay iglesias que estaban mejor hace 50 o 100 años que ahora. Es la razón por la que el reverendo Esteban Hicks, un profesor del seminario de Lomas Verdes, decía: cuando alguien me dice que tiene 40 años como cristiano, no me impresiona, porque puede ser el primer año repetido 40 veces. Es claro que por sí solos los años no nos hacen ni más sabios, ni más maduros, ni más santos. Es la razón por la que seguramente Moisés suplicaba: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Moisés suplicaba al Señor que le enseñara a no dejar pasar el tiempo en balde. Y esa es nuestra oración. A la luz de la Biblia, además de su dimensión propiamente cronológica, el tiempo también significa oportunidad. Usted sabe que hay tres palabras griegas para tiempo. Está la palabra hora, como en español, para hablar de momentos definidos por Dios: la hora de nacer y la hora de morir. Cuando estábamos esperando a Jorge, era el mes de julio, y yo le decía a mi esposa: aguántate hasta el 27, que es mi cumpleaños. No, nació el 23. O sea, tú no puedes controlar eso. Nace cuando tiene que nacer. Y lo mismo pasa con la muerte. Está la palabra cronos, que es el tiempo cronológico, y está la palabra kairos, que significa oportunidad, el momento determinado de Dios para cumplir su voluntad en la misión. Basados pues en la vida y en las últimas profecías de Eliseo, consideremos el tema que hemos titulado los tiempos de la iglesia. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, debemos recordar que en la historia de Israel hay periodos en los cuales Dios se manifiesta de manera poderosa con milagros. Podemos recordar el tiempo de Moisés y la conquista, podemos recordar el tiempo de Elías y Eliseo, y el tiempo también del Nuevo Testamento. Tiempos que marcan un parámetro, un punto de referencia para la esperanza del pueblo de Dios. Y en la vida del profeta Eliseo y de su última profecía podemos tener una visión de los tiempos de la iglesia. La primera enseñanza que se deriva de este tema es que el texto nos habla de un pasado de inspiración. Según la Biblia, antes de Eliseo nadie había orado por la sanidad de un enfermo, pero cuando él oró, el enfermo sanó, dice el primer libro de Reyes, capítulo número 5. Claro, tenemos testimonio de la intercesión de Isaac, quien intercede por su mujer para que Dios le dé la bendición de la maternidad. Y es un pasaje precioso donde el marido, pero también el sacerdote de la familia, asumiendo su papel sacerdotal, intercede a Dios por su mujer, y el Señor le da más de lo que pide. Pedía un hijo y le dio 2 en respuesta a la súplica de su siervo. Pero que se orase por un enfermo y Dios respondiera, realmente es la primera ocasión. Pero dice la tradición judía que más milagros fueron hechos por Eliseo en la partición del río Jordán que todos los que hizo Elías. Pero la Biblia enseña que la grandeza de sus protagonistas no radicó ni en su propio poder ni en sus virtudes, sino en el poder de Dios moviéndose a través de la docilidad de sus siervos, usándolos como canales de su gracia. Eliseo desarrolló un ministerio
en una de las horas más oscuras de la historia de Israel, en una de sus noches más sombrías, en una época de parto, en la que la libertad y la posesión de la tierra prometida estaban bajo amenaza, y en el horizonte solo se veían nubarrones del exilio y del vasallaje. Pero estos problemas eran solo la punta del iceberg, era la evidencia de la apostasía y la decadencia moral de la nación, realidades que no son desconocidas para el pueblo de Dios en el presente. Hace unos 7 años se dio a conocer una terrible noticia, una triste noticia, en el condado de Marshall, Kentucky. Un adolescente de 15 años mató a 2 condiscípulos e hirió a otros 12. En esos días me comuniqué con el doctor Darren Cobb, pastor de la iglesia Red House, con quien teníamos un convenio de socios en misiones, y le hice saber nuestra pena y el compromiso de intercesión de la iglesia por las familias afectadas. El pastor Cobb me respondió: gracias, es muy triste, hay muchas preguntas y es la evidencia de la gran necesidad que tiene nuestra próxima generación. Debo ser honesto, hermanos, voy a ser sincero y confesarles que cuando esto ocurrió, mi primera impresión, mi primera idea fue: ese es el problema de la accesibilidad a las armas. En Estados Unidos usted puede comprar armas en un súper, así como compra la leche, como compra el pan, puede comprar una escopeta, puede comprar una AR-15, una AK-47, el arma que usted quiera si tiene dinero para pagarlo. Está en el supermercado, es otra sección, pero al final de cuentas está en el mismo súper. Moví la cabeza pensando que era eso, pero pensándolo detenidamente después, pude admirar al pastor Cobb, que nunca se limita a los efectos, sino que siempre piensa en las causas y en la solución. Y lo que él estaba diciendo, esta es la evidencia de que necesitamos de Cristo, y en eso tenemos que estar de acuerdo con él. Admiro su visión del reino, y esa es la visión exactamente del profeta Eliseo. Eliseo hizo del establecimiento del reino de Dios en la tierra la razón de su vida. Curiosamente se dice que Elías y Eliseo provenían de estratos socioeconómicos no solo diferentes, sino antagónicos. Elías era un seminómada que se vestía como sus ancestros los pastores del desierto, en tanto que Eliseo pertenecía a la clase terrateniente, quienes frecuentemente tenían conflictos. Los pastores llevaban a sus animales a comer a los campos de los terratenientes, lo que solía generar conflictos. Pero hermanos, lo interesante es que Dios los unió, y unió a Eliseo, al profeta Elías, en lo que se llama el apostolado de las cosas pequeñas, es decir, dedicado a la asistencia personal. Sirvió así por años, hasta que fue reconocido como el primogénito espiritual de Elías y recibió de su maestro la estafeta profética. Apostolado de las cosas pequeñas es que a veces Dios llama a alguna persona a hacer cosas pequeñas que un día se van a convertir en grandes. William Carey, el autor o el padre de las misiones mundiales, fue llamado por Dios de ser un zapatero remendor para predicar en la India, y él estuvo traduciendo la Biblia, traduciendo textos de la India al inglés, y no bautizó a nadie en 8 años, porque quería estar absolutamente seguro de que el que accediera al bautismo fuera un verdadero creyente. Se dedicaba a administrar las cosas pequeñas, pero el Señor Jesucristo dice que en lo poco es fiel, Dios lo va a poner en lo mucho. Y pasó aquí con Eliseo. Sirvió durante años hasta que fue reconocido como primogénito espiritual del profeta y recibió la estafeta profética. Ambos profetas simbolizan 2 aspectos del poder divino. Elías encarnó la autoridad de la ley, en tanto que Eliseo personificó la dispensación de la gracia cuando el pueblo se arrepentía. En la vida y el ministerio de Eliseo vemos lo que significa un pasado de inspiración. El profeta no fue flor de un solo día. Su ministerio se desarrolló durante 60 años.
6 largas décadas siendo testigo de Dios a través de una vida de fidelidad en un ambiente de hostilidad. 6 largas décadas en las que las pruebas de fuego de los creyentes y las comunidades pueden manifestar su verdadero carácter. Hermanos, el tiempo es la prueba última en la vida cristiana. Hace unos 20 años ahora, llegó un tipo a la ciudad de Monterrey que era heredero de la marca Cola Loca. Su padre recibió la herencia y lo patentó y se enriqueció, y el hijo lo heredó. Pero él, como tenía su futuro asegurado, pues quería jugar a ser pastor. Y entonces vino a Querétaro, rentó un lugar muy grande, allí a un lado de Comercial Mexicana Zaragoza, del lado de Tecnológico, y empezó a visitar las iglesias más grandes de la ciudad, a repartir folletos, diciéndole a la gente: si tu pastor no es así, si tu pastor no hace esto, si no hace aquello, vente con nosotros. Hermanos, en 15 días se hizo de 300 miembros, porque los pastores tenemos defectos, o sea, y más de los que ustedes se imaginan, porque estamos conscientes de que hay lados oscuros en nuestra vida y en nuestras personalidades. Bueno, se hizo de 300 personas. El hermano Trejo, Jesús Trejo, que tiene una iglesia por aquí en Escobedo, era el líder de la alianza ministerial. Fue a esa iglesia y quiso hablar con el pastor, pero estaban en la reunión. Y el pastor dice: ellos no te vienen a escuchar a mí, a ti, me vienen a escuchar a mí. ¿O quieren escucharlo a ellos? No, responden 300 personas. Muy bien, atiendan al Señor, por favor. Llegan 2 gorilas, lo toman uno de cada brazo, lo sacan del salón, lo ponen contra una pared, le toman una foto y lo dejan ir. A los 8 días lo citan en el Ministerio Público. Tiene una demanda por allanamiento de morada. Y el agente del Ministerio Público tenía la demanda en la mano. Ve a los 2 pastores y les dice: no puedo creer que entre ustedes anden con estas cosas. ¿Cómo puedo procesar algo así? ¿Cómo es posible que entre ustedes anden con estas cosas? Ya al final el demandante se desistió y ya no hubo ninguna implicación, pero en 15 días se hizo una iglesia de 300 miembros que no duró 6 meses. Hay iglesias que crecen como los hongos después de la lluvia, pero al final de cuentas el criterio fatal es la prueba del tiempo. Así es que vemos, hermanos, por eso nos inspira la fidelidad de nuestros mayores, nos inspira la fe que los sostuvo como viendo al invisible, nos inspira la esperanza con la que esperaron lo esperado y vieron y vivieron por ello, y nos inspira el amor con el que sembraron para la posteridad. Pero aunque debemos reconocer a nuestros mayores en la fe, y Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:12 que debemos reconocer a los que sirven entre nosotros, la honra y la gloria siguen siendo únicamente para nuestro Dios. O al menos es lo que Pablo decía cuando afirmaba en 1 Corintios 3 del 6 al 9: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. La obra de Dios involucra personas que no necesariamente tienen relaciones previas, que no necesariamente coinciden en carácter, en personalidad, que no necesariamente utilizan los mismos métodos. Cada uno puede tener su propia pala y su manera de usarla, pero colaboran en el trabajo y comparten el mismo gozo. Su tarea consiste en hacer la parte de las labores en el cultivo. Es lo que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: ¿no decís que faltan todavía 4 meses para la siega? Alzad los ojos y mirad los campos que ya están blancos para la siega, y el que recibe salario y el que recoge fruto para vida eterna, pero el que siembra, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega, porque en esto es cierto el dicho: uno es el que siembra, otro es el que siega,
yo os he enviado a sembrar, a cegar lo que vosotros no sembrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Cristo nunca dijo haber empezado un nuevo movimiento. Aunque el reino de Dios era el corazón de su mensaje, es claro que era el corazón del mensaje también de los profetas. Con cuánta pertinencia diría Leon Morris, un comentarista bíblico británico contemporáneo, cuando decía: los campos están listos, hay salario para el que quiera trabajar, así que manos a la obra. La cosecha no espera, a menos que se ciegue. Cuando esté lista se echará a perder y no habrá cosecha. Hay salario para el que quiera trabajar. Pero Jesús no estaba pensando solo en labores. El que ciega o recoge la cosecha lo hace para vida eterna. Todo el que gana almas para Cristo está haciendo algo que tiene consecuencias hasta la eternidad. Su trabajo es para la eternidad. El que ciega no está cumpliendo con el que siembra. De hecho, está trabajando con el sembrador, ya que el que ciega simplemente complementa el trabajo que el sembrador había realizado. Por esto el sembrador y el segador se gozan juntos. A veces, cuando encontramos que se hace distinción entre el sembrador y el segador, vemos que lo que ocurre con el sembrador perdería su sentido como trabajo. Pero el pasaje hay una cooperación. Sembrar es un trabajo duro y cansado. Podría contrastarse con la siega, que también es duro, pero se caracteriza por el gozo, o al menos eso dice el salmista en el Salmo 126: irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Pero aquel intervalo de tiempo entre el sembrador y el segador desaparece. El que siembra se goza con el que ciega. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje. El texto nos habla de los tiempos de la iglesia. Por cierto, entre paréntesis, el bosquejo y las divisiones que estoy usando vienen de un sermón del hermano Manuel Martínez Garibay. Yo lo escuché hace 40 años y lo recordé perfectamente. El contenido no es idéntico al del hermano Martínez, pero debo darle crédito aunque él no esté aquí y aunque no sepa que lo estoy haciendo. Bueno, después de un pasado de inspiración, vemos en segundo lugar un presente de acción. Tras la partida de Elías al cielo, Eliseo recibió la estafeta de la misión profética y como evidencia recibió el manto de su mentor. Agustín de Hipona decía que la doble porción del espíritu de Elías era una figura de los dones del profeta, el don de profetizar y el de hacer milagros. Sin embargo, aunque Eliseo predijo eventos futuros y realizó milagros, estas no fueron sus tareas principales. Su papel fue ser vocero y dirigir al pueblo de Dios en sus caminos e instruir la ley, cosa que hizo a lo largo de 6 décadas. Doble porción no significa doble poder, significa que como primogénito espiritual de Elías tenía el derecho al 66.6% de la herencia espiritual, según Deuteronomio 21:17. En otras palabras, era su legítimo sucesor. Había comentado que hace unos años estaba hablando de este tema en un servicio en la noche y estaba el hermano Héctor Pérez y Dan sentados juntos. Y cuando Dan escuchó que el primogénito debe llevarse el 66% de la herencia, empezó a codear a su papá, hasta que su papá responde y le dice: no somos judíos. Ya, se acabó el encanto. Ya no hubo la posibilidad de torcerle la mano usando la palabra de nuestro Dios. A pesar de la autoridad espiritual de Eliseo y a pesar de las señales que lo acreditaron, el pueblo no se convirtió de su maldad. Al final de sus días, una nueva amenaza se cernía sobre Israel y era el ascenso de Siria. Esta amenaza era intimidante, amagaba a Israel con la destrucción total, con la extinción misma, pues era una amenaza que trascendía las fronteras de lo político y lo militar, rebasaba incluso los límites humanos. Saben, hermanos, a mí me asombra cómo los judíos siempre se han sentido bajo la espada de Damocles.
bajo el riesgo de la extinción. En el siglo I hubo un rabino, Rabí Akiva, quien dijo, los celotes decían, para que Israel sobreviva necesita su tierra, lo que dicen los sionistas ahora. Y Rabí Akiva dijo, si Israel pierde su tierra, todavía tiene su patria, la Torá, todavía tiene la palabra de Dios. Pues se cumplió lo que dijo Rabí Akiva. En el 130 Israel fue echado de Palestina y su tierra, su patria fue la palabra de Dios. Fue la fuente de su consuelo y de su esperanza. Bueno, la amenaza de Israel rebasaba los límites humanos. Era una guerra espiritual, una lucha entre el reino del mundo encarnado por Siria y el reino de Dios personificado en los fieles de Israel. Esto no era una alegoría. 200 años antes de David, pero antes del profeta David, había entendido que su hijo Salomón, fíjese lo que dice el primer libro de Crónicas 28:5, se sentaba en el trono del reino de Dios sobre Israel. David no dijo, te vas a sentar en mi trono. David no dijo, vas a ser mi sucesor. David no dijo, vas a prolongar mi nombre. Le dijo a Salomón que se sentaría en el trono del reino de Dios sobre Israel. Cuando los sirios sitiaron la ciudad de Dotán para capturar a Eliseo, a quien consideraban una amenaza para la campaña militar, usted recordará, el rey de Siria dice a sus generales, hay un espía aquí, hay un espía entre nosotros. Lo que hablamos en lo más secreto, el rey de Israel lo sabe. Y tenía razón, humanamente hablando, porque dice Sun Tzu en el arte de la guerra, que los espías se reclutan de mercaderes, de vecinos, pero también de funcionarios inconformes. Dice, gente que necesita ser adulada. Y explotan eso, ¿no? Si tú fueras rey de este lugar, la cosa sería diferente. Y pueden comprar con premios de saliva, por increíble que parezca. El rey dice, aquí hay un espía. Y uno de sus generales le dice, no hay un espía. Es que lo que nosotros hablamos en lo más secreto, Dios se lo revela a su profeta, y el profeta le dice al rey de Israel, y por eso no puedes vencerlo. ¿Dónde está ese profeta? En Dotán. Sitian la ciudad de Dotán, y Gehazi, el siervo de Eliseo, estaba desanimado. Veía la caballería y los carros de los enemigos rodeando la ciudad. Pero entonces el profeta ora para que Dios abra los ojos de su siervo, y miró, dice el texto sagrado, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Lo que él pudo ver fue que Dios estaba con su siervo. Hermanos, hay cosas que nos preguntamos todavía. ¿Por qué Carlos V no mató a Martín Lutero? Lo tenía en sus manos, pudo hacerlo. No lo mató porque Dios no lo dejó. Así de sencillo. Cuando en Worms Lutero dice, puesto que me piden una respuesta, la voy a dar sin uñas y sin dientes. Esta es mi respuesta. No me arrepiento de lo que he dicho. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me bendiga. ¿Qué haces con alguien que está dispuesto a morir por lo que cree? Todavía estuvieron por días los teólogos católicos debatiendo con Lutero, tratando de convencerlo. Y Lutero no se dio un milímetro cuando estaba de por medio la palabra de Dios. Cuando vieron que no lo iban a persuadir, el emperador dijo que se vaya, y si algo le va a pasar, que le pase. En los círculos del poder no se firma una orden de asesinato. No se hace una llamada para decir eso, se usan eufemismos. Decía la profesora Griselda Álvarez,
la primera mujer que fue gobernadora en México en los años 70, Colima, si mal no recuerdo, decía que descubrió el poder ya cuando se había retirado de la gobernatura, cuando el secretario de Seguridad del estado de Colima le dio la orden, la gobernadora, de que trasladara presos a Jalisco, que eran peligrosos, en los años 70, hermanos. Y le dice el comandante, perdón, señora gobernadora, dudaba, le dio una orden, perdón, es que tengo una pregunta. ¿Esos presos tienen que llegar a Jalisco? ¿Cómo? Le dio una orden. Sí, señora gobernadora, usted sabe que en la carretera pasan muchas cosas, intentos de fuga, accidentes de tráfico. Usted quiere que lleguen a Jalisco. Y dice, descubrí que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Ni siquiera necesitaba hablar, un asentimiento era suficiente y seres humanos iban a morir. Así de sencillo. Bueno, aquí está el conflicto. El reino del mundo luchaba contra el reino de Dios. Siria había oprimido a Israel en los días de Joacás, según 2 Reyes 13, y aunque Dios dio a Israel un tiempo de libertad, los sirios seguían con ambiciones expansionistas. Pero esta historia no ha terminado. El conflicto entre ambos reinos continuará hasta que Cristo vuelva. En el V siglo, Roma se vio amenazada por los bárbaros y muchos cristianos se llenaron de temor pensando que si Roma caía, y viendo a Roma como custodio y garante de la iglesia también caería. Afortunadamente, Agustín de Hipona, quien por cierto murió en los días en que los vándalos sitiaban su ciudad, entendió claramente lo que la Biblia nos hablaba desde la antigüedad sobre estos dos reinos, y escribió de forma casi poética en su libro La ciudad de Dios. Así que dos amores fundaron dos ciudades, a saber, a la ciudad terrenal el amor propio hasta el desprecio de Dios, y a la segunda, la ciudad celestial, el amor a Dios hasta el desprecio propio. La primera puso su gloria en sí misma, la segunda en el Señor, porque la primera busca el honor y la gloria de los hombres, pero la otra estima por suma gloria a Dios, el testigo de su conciencia. Aquella, basada en su vanagloria, levanta la cabeza y reina con sus príncipes sobre las naciones a las que sometió en su ambición de reinar. En esta, en cambio, los unos a los otros se sirven con caridad. Agustín lo vio. Roma cayó, la Gran Bretaña cayó, Estados Unidos lo hará en su momento, China en su momento lo hará, pero el reino de Dios nuestro vive y permanece para siempre. Pero regresando a nuestro texto, el rey estaba preocupado por el futuro del profeta. El profeta estaba ocupado en el presente y en el futuro del rey y de la nación. Pero note usted que Eliseo no fue muy cortés con el rey, no le agradeció la visita, no se molestó a reconocer sus muestras de solidaridad, no se detuvo a agradecer su llanto, mucho menos a lamentar sus propias heridas, a lamerlas, ni siquiera le molestaba en explicar al rey las razones de su proceder. El tiempo apremiaba, y en cuanto el rey cruza el umbral de la habitación del profeta, le dice: toma un arco y unas flechas. Seguidamente dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y cuando el rey hizo así, le dijo que abriera la ventana que daba al oriente y disparara. Y el profeta declara saeta de salvación del Señor contra Siria. El presente demandaba acción, y con su orden el profeta le estaba diciendo: no te preocupes, no te desocupes, ocúpate, haz algo ahora. Nuestra labor consiste en trabajar en el establecimiento del reino de Dios en esta ciudad, en este país, en este mundo, porque el reino de Dios está donde Dios es el rey. Consiste en penetrar
a nuestra sociedad en cada una de sus estratos con el Evangelio. Por esa razón, la esencia de la misión cristiana es descrita en el Nuevo Testamento por medio de varias metáforas. Alguien dijo al respecto, figuras como la sal, la luz, el fuego, el agua, la llave. Alguien dijo, al principio nos abruma la variedad de estas figuras hasta que descubrimos su común denominador y alcanzamos un poderoso discernimiento. Cada figura representa una forma de penetración. El propósito de la sal es penetrar la carne para preservarla. La función de la luz es penetrar la oscuridad. El único uso de la llave es penetrar la cerradura. El pan carece de valor si no penetra el cuerpo. El agua penetra la dura corteza de la tierra y la hace germinar. La levadura penetra la masa y la hace subir. Y el fuego solo puede continuar en la medida en que siga alcanzando más combustible. La mejor manera de extinguirlo es contenerlo. El efecto acumulativo de estas figuras es avasallador pero de todos modos ellas aclaran de forma absoluta cuál fue la función original de la compañía de Jesús. Una tragedia en la historia cristiana que cuando la iglesia era judía era la comunidad del Mesías. Esto lo dice Erez Sproul. Cuando la iglesia fue judía era la comunidad del Mesías. Cuando se hizo griega se convirtió en una doctrina, en la academia de la verdad. Cuando se hizo romana se convirtió en una institución. Cuando se hizo europea se convirtió en una cultura. Y cuando se hizo norteamericana se convirtió en un negocio. Pero la función fundamental, original de la compañía de Jesús era penetrar al mundo, y lo sigue siendo. Pero cuidado, nadie querrá tener que ver con el Salvador que predicamos si no lo puede ver en nuestro cambio de vida, en nuestra manera de vivir. Nadie querrá saber de Él mientras no lo vea en la vida de la iglesia. Es la razón por la que Mahatma Gandhi le dijo en alguna ocasión a unos misioneros cristianos: ustedes se esfuerzan tanto, pero me recuerdan que la rosa jamás invita a nadie a que la huela. Pero si es fragante, la gente cruzará el jardín, incluso se arriesgará a las espinas con tal de percibir su aroma. Siguiendo la misma línea de pensamiento, Carlos Spurgeon decía que cuando la reina de Saba quiso poner a prueba la sabiduría de Salomón, llevó flores naturales y flores artificiales perfumadas y creadas con tal perfección que no podía distinguirse fácilmente la diferencia entre ellas. Y retó a Salomón que demostrara cuáles eran naturales y cuáles no. Él pidió que abrieran una de las ventanas del palacio, puso los racimos de flores allí, y cuando entraron las abejas fueron por las flores verdaderas. A ellas no se les podía engañar. Hermanos, el mundo oye mejor con los ojos. El mundo oye mejor con los ojos. Mira que el amor del poder de Dios, cree en Cristo para que seas como yo. No creo en Cristo y ya somos iguales. Vivimos exactamente igual tú y yo. ¿Cuál es la diferencia? El mundo oye mejor que en los ojos. Bueno, obviamente cuando hablamos, hermanos, de esto no hablamos de nuestra propia fragancia. Hablamos de la fragancia de Cristo. Pablo lo tenía claro cuando dijo a los corintios: porque para Dios somos olor grato de Cristo. Segunda a los Corintios 2:15. ¿Qué perfume percibe un visitante en nuestra comunidad? El perfume de Cristo no tiene imitaciones, ni puede ser manipulado como marca propia por ninguna iglesia. El olor de Cristo emana solo de Él. Si pasamos mucho tiempo en un taller mecánico, oleremos a gasolina y aceite. Si pasamos mucho tiempo en una carnicería, oleremos a carne. Era el negocio de mi padre. Y hermanos,
Era un hombre muy pulcro, pero el olor a carne no se lo quitaba, nunca se lo quitó, tenía olor a bistec, mi viejo. Bueno, si pasamos mucho tiempo con Cristo, oleremos a Cristo, su dulce aroma. Hay una tercera y última enseñanza. Estamos hablando de un pasado de inspiración, de un presente de acción, y en tercer y último lugar, un futuro de esperanza. Se dice que debido al número de sus milagros, el ministerio de Eliseo tuvo mayor impacto visual, pero menos influencia religiosa que el de Elías. Y seguramente por ese motivo, el Nuevo Testamento menciona 30 veces a Elías y solo una vez a Eliseo. No es casualidad. Obviamente esto no significa que la influencia de Eliseo fuera fugaz o irrelevante. Eliseo trabajaba, aún en el marco de su propia muerte, en favor del futuro de Israel. Eliseo fue un hombre de carácter accesible, aunque no era perfecto, como muchos de nosotros. Sin embargo, era hipersensible a un tema al que somos hipersensibles los descendientes del pueblo más calvo de la tierra. El pueblo más calvo de la tierra es el pueblo español. Más del 44-45% de los españoles son calvos. ¿Qué le vamos a hacer? Lo que se hereda no se hurta. Para muchos hombres es un gran tema. Cuando empezó a caerse en el pelo, me dice mi esposa: a mí no me importa. Le digo: a mí sí. A mí sí. Y cuando unos jóvenes se burlaron de la calvicie de Eliseo, pagaron por su burla. Con su calva nadie se metía, y el profeta se las puso bien complicada. Era un hombre, hermanos, que era así. Pero a diferencia de Elías, Eliseo mantuvo relaciones relativamente cordiales con el rey en turno. Cuando el profeta enfermó de muerte, el rey Joás, que no era un dechado de virtudes, acudió al profeta lamentando su enfermedad, y cuando estuvo en su presencia compungido dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Qué quería decir el rey? En una antigua versión judía dice: Maestro mío, que con tu intercesión eres más útil a Israel que todos sus carros y sus caballos. Y no era un cumplido. Eliseo era tan valioso para la causa de Israel como la caballería, el antiguo equivalente a los tanques de guerra. Pero como dijimos, el profeta no respondió ni a los saludos, ni a las lágrimas, ni al lamento del rey. Simplemente le dijo lo que tenía que hacer. La flecha era salvación contra Siria, era un anuncio para un futuro de esperanza, de una victoria contra la potencia militar más poderosa de su tiempo. Humanamente hablando, tal promesa parecía una locura, pues el temor que infundía Siria a sus vecinos era justificado. Eliseo sabía lo que le esperaba a Israel y sabía lo que le haría a Hazael, rey de Siria. Usted recordará el relato. Dice la palabra de Dios que Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo y mandó a su ministro más confiable, a Hazael, que fuera a consultar al profeta sobre la enfermedad del rey. Eliseo le dijo que no moriría de esa enfermedad, cosa que no fue mentira. No murió de la enfermedad, murió por la mano de su ministro. Dice el texto que el pobre rey estaba teniendo dificultades respiratorias. Llega su secretario, empapa un lienzo y lo pone sobre su boca y sobre su nariz, y el hombre murió sofocado, murió ahogado. Pero el relato no termina allí. Dice que cuando Eliseo vio a Hazael, lo vio de tal manera y de una manera tan fija que Hazael se sonrojó y le dice, y luego empezó a llorar el varón de Dios. Hazael le dijo: ¿por qué llora mi señor? Y el profeta respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas pegarás a fuego, a sus jóvenes matarás a espada,
estrellarás a sus hijos y abrirás el vientre de la mujer que está encinta. Y fíjese lo que respondió Hazael. Habló con humildad. ¿Quién es este perro muerto para que haga semejantes grandezas? No dijo semejantes atrocidades, no dijo cosas tan terribles, dijo semejantes grandezas. Su corazón habló a través de su boca, cosa que efectivamente hizo, como el profeta había anunciado. Entonces Hazael regresó a Damasco y mató a su rey. Hay un obelisco en donde un rey vecino dice que habla del reinado de Ben-Hadad, y dice: su trono fue usurpado por Hazael, el hijo de un don nadie. Ya en aquel tiempo había sentido de estatus entre los reyes de la tierra. Por esta razón, la tradición judía pregunta: ¿desde cuándo el mérito de los patriarcas dejó de proteger a sus descendientes? Y responden: desde los días de Hazael. Con un enemigo así, tenemos una visión clara de los alcances de la amenaza y de los alcances de la esperanza anunciada por el profeta. El enemigo era así, Dios era más grande y más misericordioso. Recordamos, citaba la hermana Dinora en la escuela dominical, aquel pasaje donde Dios juzga a David y le dice: tienes 3 opciones, escoge. 3 años de hambre sobre la tierra, 3 meses de espada sobre tu pueblo, o 3 días la mano del Señor sobre la nación. Y David dice: estoy angustiado en extremo, pero que caiga yo en las manos de Dios, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en las manos de los hombres. Y bueno, usted conoce la historia. Dios hizo misericordia sobre el pueblo y sobre el rey. Eliseo fue muy gráfico en su mensaje a Joás. Le dijo que disparara una flecha en dirección a Siria. En la antigüedad, cuando 2 grupos eran antagónicos, enviaban embajadores para negociar la rendición posible. Si no había un acuerdo, llevaban sus ejércitos al campo de batalla, y si ya no había voluntad de negociar, simplemente uno disparaba y empezaba el combate. Me recuerda cuando yo era niño, allá en la ciudad de Torreón, cuando 2 compañeros de la primaria se querían pelear, entraba de pronto un mediador que supuestamente los quería aplacar. A ver, tranquilos. Y luego ponía la mano en medio y decía: el que escupa primero. Y cuando veía que uno iba a escupir, levantaba la mano y el escupitajo le caía al otro. Ya no había vuelta atrás, o sea, ya no te recuperabas de esa, tenías que desquitarte. Y era una manera segura de que estos se golpearan, con todo, y que se procedía con: a ver, no, momento, tranquilos, el que escupa primero. Bueno, es lo que pasó aquí. El rey dispara una flecha y es una declaración de guerra. Claro, la flecha no iba a llegar a Damasco, como tampoco llegó el cañón del general Plutarco Elías Calles. Cuando Plutarco Elías Calles se hizo el poder en México en los años 20, hace ciento y pico de años, la iglesia lo excomulgó, la iglesia católica, y él fue al campo militar número 1 y le ordenó a un artillero que dirigiera el cañón a tantos grados y que se preparara para disparar. El artillero le dijo: mi general, ¿cuál es el objetivo? La ciudad del Vaticano, le dice. Mi general, el cañonazo no va a alcanzar hasta allá. Pues tampoco sus excomuniones llegan hasta acá, dice. Era una manera de ridiculizar a uno de sus enemigos, ¿no? Bueno, hermanos, la flecha contra Siria representaba la victoria que el Señor prometió a su pueblo, y el texto es muy descriptivo cuando señala la segunda orden. Toma unas flechas, luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dice, la Reina Valera es muy suave, hermanos, en su traducción. El texto hebreo dice: haz herir la tierra.
En hebreo, en español se traduce en la Reina Valera, golpea la tierra, pero es la forma activa, causativa del verbo, gramaticalmente hablando. La traducción que Reina Valera 60 es débil porque hace pensar que se trataba de golpear la tierra con las flechas. Herir la tierra significaba que el rey debía usar todas las flechas, pero el rey se limitó a disparar 3 y se detuvo. Entonces, enojado, el rey le dijo: al disparar 5 o 6 veces hubieras derrotado a Siria hasta no quedar uno solo, pero ahora solo lo derrotarás una sola vez. Pero hay un misterio respecto a qué tan importante era el número de disparos. Y Abarbanel, un rabino del siglo XVI, dice que por qué fue necesario que Eliseo insistiera en el simbolismo de las flechas. ¿Por qué no le dijo que simplemente siguiera disparando? Eliseo no podía simplemente decirle que continuara disparando, como el profeta, como ocurrió, hermanos, con el milagro que se realizó con la multiplicación del aceite, con la viuda. Le dice: trae todas las vasijas que puedas, y mientras hubiera vasijas que llenar, el aceite seguiría fluyendo. Cuando no hubiera una vasija más, el milagro se pararía, y cuando él dejara de disparar, el milagro dejaría de ocurrir. Para el pueblo de Dios, sin embargo, el futuro es un futuro de esperanza. El apóstol San Pablo lo dijo a los corintios: gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No se trata de que usted o yo conquistemos la victoria. No se trata de que usted o yo alcancemos un gran logro. Decía Carlos Spurgeon que por la soberbia humana, cuando un cristiano, un siervo de Dios, logra o alcanza un gran logro, Dios deja caer unas gotas de amargura en su copa, para que la soberbia de la revelación no me enalteciese. Me fue dado, dice San Pablo, un agente de Satanás que me bofetee y me ayude a recordar: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bueno, esto pasa en la vida cristiana. Es la razón por la que debemos llenar la tierra con nuestras flechas. Es la razón por la que Pablo decía a Timoteo: te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán su oído de la verdad para volverse a las fábulas. Mas tú, ser sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. John Wesley, el padre de los metodistas, y les voy a decir un secreto si me prometen que no se lo van a decir a nadie, ni a Dios. El crecimiento numérico de los bautistas se lo debemos a Wesley. Usted diría: a ver, él es de los metodistas, nosotros somos bautistas, sí. Antes de Wesley, los bautistas éramos grupos muy pequeños. Pero cuando empezó el avivamiento y entendimos que no se trata de vivir experiencias, sino vivir la experiencia, vivir a Jesucristo, entonces empezamos a crecer incluso más que nuestros amados hermanos metodistas, lo cual no es un motivo de orgullo, porque el que se gloria, gloriese en el Señor. Bueno, John Wesley dijo: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los sitios que puedas, a todas las horas que puedas, a toda la gente que puedas, durante todo el tiempo que puedas. Como conclusión, hace unos días celebramos 55 años de la organización de nuestra iglesia, pocos y muchos según los criterios con los que los evaluemos.
Son pocos para ser una primera iglesia bautista de una capital estatal, porque la primera de Toluca, la primera de Pachuca, la primera de Torreón, tienen más de 120 años. Y la más primera de todas, la primera de Monterrey, tiene más de 160 años. Entonces, las primeras en México, primeras iglesias bautistas, tienen más de 120 años. Son pocos años, 55. O pueden ser muchos desde la enseñanza de la higuera estéril. Cada año vengo a buscar fruto en esta viña y no lo encuentro, en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué inutiliza la tierra? Y el labrador le dice al Señor: déjame cavar alrededor de ella, abonarla, si diere fruto bien, si no, la cortarás después. Entonces depende del tiempo en el que veamos las cosas. Hace unos años, cuando fue la final de fútbol de Santos Laguna de Torreón contra los Gallos de Querétaro, Jorge fue junto con Ricardo Cruz, el pichón le decían, hijo de la hermana Eva, y fueron al estadio. Jorge iba por el Santos y el pichón iba por los Gallos. Y Jorge voltea y le dice a Ricardo: es que el tiempo está pasando muy lento. Y le dice Ricardo: no, el tiempo pasa muy rápido. ¿Qué pasó? A uno le urgía que su equipo anotara y el otro sentía que no le iba a alcanzar el tiempo para salirse con la suya. Mucho o poco tiempo, 55 años según como lo veamos. Pero hermanos, como hemos dicho, por sí mismos los años significan nada, así que debemos suplicar como Moisés: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En otras palabras, que Dios no nos permita dejar pasar el tiempo en vano. Y de la vida del ministerio Eliseo podemos aprender lo que significa un pasado de inspiración, pero no debemos idealizarlo, ya que, como es bien sabido, en la vida algunos viajan como en un tren, unos viendo hacia atrás y otros viendo hacia adelante. Esto lo tenía claro el apóstol San Pablo cuando en Filipenses 3:13 dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. De la vida de Eliseo aprendemos el imperativo de un presente de acción. Aprendemos que el presente es el tiempo aceptable, el mejor de los tiempos, porque es el único con el que contamos. El pasado ya se fue, el futuro todavía no llega. Y la vida del profeta aprendemos también sobre un futuro de esperanza. ¿Qué podemos esperar del futuro? ¿Podemos esperar un futuro exitoso? La respuesta es sí, si entendemos bien lo que significa la palabra éxito en la Biblia. A la luz de la Biblia, éxito es la fidelidad a Dios y a su palabra. Éxito no necesariamente tiene que ver con los números. Me da pena decirlo, pero me cuesta trabajo asistir a reuniones de pastores porque somos bien soberbios. Lo confieso, Dios lo sabe, que no lo sepan ustedes, hermanos. Los reuniones de pastores parecen concursos de pavos reales. Cada quien saca su plumaje y empieza a exhibir sus números, sus logros, etcétera, etcétera. A la luz de la Biblia, éxito es fidelidad a la palabra y a Dios. Es importante subrayar esto porque Juan Stam nos advierte claramente: lamentablemente la iglesia se ha contagiado de muchas de las idolatrías del mundo. Es escandaloso el culto de algunas congregaciones y pastores al Dios dinero, al carro último modelo, a la casa lujosa, a los aparatos eléctricos. El culto a Mamón y a la lujolatría, tan nocivos en el mundo, se han convertido en un cáncer en su iglesia. Otra idolatría, especialmente entre los pastores, es la exitolatría. Hay que estar entre algunos pastores que se ponen a comparar sus estadísticas, asistencia, ofrendas y quiénes de ellos gana más que los otros. Me decía el hermano Baqués, un pastor bautista,
él servía en otro movimiento bautista y decía: me aparté de él porque el saludo de los pastores en este grupo es: ¿cuántos tienes? Y hablaban de cuántos miembros y cuánto dinero. Y dice: ¿cómo puedes pensar que eso te define? Las iglesias no son nuestras, hermanos. Un día Dios nos lleva a otro lugar y trae un campesino al púlpito como Carlos Spurgeon a predicar su palabra. ¿Están entonces peleados el crecimiento numérico y económico con la fidelidad? Por supuesto que no. No, mientras los números y el éxito no se conviertan en la meta del ministerio. Oremos por el verdadero éxito, el éxito de la fidelidad. Oramos así porque anhelamos escuchar de los labios del Señor Jesús sus dulces palabras: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Hace un momento comentaba que fue difícil sembrar esta iglesia, aunque fue sorprendentemente rápido. Al hermano Juan Hurtado le tomó 2 años establecer la iglesia en un Querétaro ultraconservador. En el año 1956 había en Querétaro una misionera de origen purépecha, Eulalia Chacón, quien estuvo 7 años tocando puertas y no pudo sembrar una iglesia. En el verano del 56 vino la hermana Dina Rodríguez, que después se casaría con el pastor Alejandro Zamora de la iglesia Estrella de Belén de la Ciudad de México, y dice: pues yo buscaba tocar las puertas, y un día pasó por una de las casas más elegantes de Querétaro, en el centro histórico, y oyó una casa donde se estaba tocando un piano. Como la hermana tocaba el piano, pensó que podría convertirse en un nexo para compartir. Tocó la puerta, le abrió la persona que estaba tocando el piano, empezaron a hablar de música, todo estuvo muy bien, hasta que le dijo que era misionera bautista, y dice la hermana: y me cerró la puerta en la cara. El problema es que esa puerta tenía una manita de bronce, y hay muchas todavía de esas aquí en la ciudad, y dice: y la manita estaba enfrente de mi nariz. Entonces, cuando le dio el portazo, dice: me fui con una hemorragia masiva, dice, buscando atenderme del golpe que había recibido involuntariamente. Es verdad, o sea, no fue, ahora sí que no fue con mala leche, pero a final de cuentas le tocó a la hermana, y dice, era difícil, te cerraban la puerta. Finalmente Dios trajo al hermano Juan el concepto de apóstol, que ha sido abusado en los últimos años, porque ahora los apóstoles reclaman la autoridad de los 12, que es una generación única e irrepetible en experiencia y en autoridad. Bueno, los apóstoles son sembradores de iglesias, pero hay apóstoles para campos receptivos, como Aurelio Mandujano, que fundó más de 130 iglesias bautistas en la península de Yucatán, y hay campos áridos, como el Bajío mexicano, a donde Dios envió al hermano Juan Hurtado a sembrar esta iglesia, hace 55 años. Pocos o muchos, según el criterio con los que lo veamos, pero a final de cuentas, del testimonio del profeta, vemos un pasado de inspiración, un presente de acción y un futuro de esperanza. Oremos a nuestro Dios.